Partiamo con la Qui c'è una mandiamo direttrice. il messaggino. Allora, bentornati. Bienvenidos nuevamente. Seguimos adelante en esta segunda parte, el resumen de esta mañana, de este encuentro, de esta jornada dedicada a la familia Paulina. Y en este mes así importante para nosotros. Y lo hacemos después de haber escuchado a Sor Elena Bossetti, escuchamos el segundo relator. Pero primero vemos el primer video, disculpen, es de Lucía y Pier Paolo Alba de Santa Familia. Ciao a tutti, siamo Lucia e Pierpaolo Alba da Potenza. Hola a todos, somos Lucía y Pier Paolo Alba de Potenza. Les presento a nuestra familia. Yo soy Elizabeth, Emanuela, Gabriel, María, Leticia, Gemma. Estamos casados desde hace 26 años y desde el 2016 somos parte del Instituto Santa Familia como esposos perpetuos. Somos originarios de Brindisi, pero desde hace 23 años vivimos en Potenza. Por allá en el 2008 acogimos la invitación de una nunciatina que nos invitó a participar en un retiro del Instituto Santa Familia. En esa ocasión escuchamos el testimonio de don Estefano Lamera en un video cassette que invitaba a las familias a rezar juntos el Santo Rosario. Era algo que nosotros ya hacíamos en nuestra casa y por lo tanto nos impactó mucho esta afirmación de don Estefano. Este fue el estímulo para sentir precisamente dentro de nosotros este llamado de Dios a ser parte del Instituto Santa Familia. Y con la ayuda de nuestro padre espiritual, un padre capuchino que no conocía el instituto, comprendimos que este era nuestro camino. Para ser parte del Instituto Santa Familia no se necesita sentirse dignos, sino necesitados del amor de Dios. Y esto nos ha hecho crecer en la misericordia y creer en la misericordia para nuestra familia y todas las familias del mundo. Y es en este objetivo precisamente del Instituto Santa Familia, la santificación de nuestra familia y de todas las familias del mundo, y gracias a los votos que profesamos, sentimos con fuerza esa fuerza de Dios que usa nuestros labios y nuestros gestos para acercar a las familias y rezar por ellos. Nuestro grupo es quizás el más pequeño en Italia y nos encontramos una vez al mes para la adoración y una para el retiro mensual y una vez al año, en cambio, para los ejercicios espirituales. Es fuerte la colaboración entre las otras ramas de la familia Paulina presentes en Potenza, desde las anunciatinas, con la oración, así es, con la oración que nos ayuda a acercarnos a las familias, y los cooperadores paulinos con los que hemos acogido y formado una delegación del Centro Cultural San Pablo, con el cual nos ocupamos principalmente de la adopción de niños en África a distancia, en África orientado sobre todo a la escolarización de estos niños. Ustedes piensen que tenemos cerca de 150 adopciones y 12 seminaristas. Para el futuro deseamos que toda la familia Paulina y en primer lugar el Instituto Santa Familia pueda ayudar a las familias desde su nacimiento, es decir, desde el noviazgo, en el crecimiento, en el camino y allí donde hay familias heridas. Nos ocupamos en esto y en las formaciones particulares que el instituto está haciendo. Y también con los jóvenes para ayudarlos a discernir mejor y ayudarles a encontrar el verdadero sentido de la vida. Ahora hacemos una propuesta de no abandonar jamás las armas que el Beato Alberione, que es el fundador de nuestra gran familia, nos ha dejado, que son sobre todo la escucha de la palabra de Dios, la adoración y la participación asidua a la Santa Misa. Allí encontramos la fuerza para afrontar esta dura batalla. Un saludo a todos. Questa testimonianza di Lucia e Pierpaolo, perché devo dire che da Bellísimo este testimonio de Lucía y Pierpaolo.
porque tengo que decir que como madre recibo una retroalimentación muy importante, en definitiva, trabajar, empezar de nuevo también dentro de la familia para que realmente madure un camino de fe, de espiritualidad. El padre Alberione se preocupaba mucho por su familia, también porque su familia había sido una familia santa. Por eso, bueno, luego mencionaron a don Estefano Lamera, que fue un gran sacerdote paulino, y de ahí la importancia de la familia. Bien, vamos a la segunda relación de esta mañana a cargo del padre Gerardo Curto, superior provincial de los Paulinos, sacerdote paulino que nos hablará de un carisma para la evangelización. Es originario de Francavilla Fontana, Brindisi, Italia, donde nació el 26 de agosto de 1959. Entró en la congregación en Bari en septiembre de 1971 e hizo sus primeros votos en 1980. Después de obtener el bachillerato en teología el 28 de marzo de 1989, fue ordenado sacerdote. Primero fue formador en la comunidad de Vicenza y luego hasta 1995 ocupó el cargo de secretario de la Pastoral Vocacional Paulina en Roma. Más tarde fue animador vocacional por un mandato y también superior de la comunidad. De enero de 2008 a junio de 2014 fue director general adjunto del apostolado de la provincia Italia en la comunidad de Milán. Desde el 2015 hasta hoy ha colaborado en la parroquia de Santa María de Reina de los Apóstoles en Roma, confiada por la diócesis de Roma a la Sociedad de San Pablo, primero como vicepárroco y luego desde el 2016 como párroco. El 29 de julio de 2020 fue nombrado superior provincial de Italia de los Paulinos de la Sociedad de San Pablo. Gracias, Padre Gerardo Curto, a usted la palabra. Buenos días a todos, espero que se escuche bien hacia el fondo. Las cosas bonitas las ha dicho ella de mí, las cosas feas de mi vida, si quieren se las cuento yo, pero en privado, porque naturalmente también hay de eso. Debo comenzar diciéndoles mis dos dificultades hoy. La primera es hablar después de Sor Elena. Frente a esta gran sabiduría, yo me siento pequeñito, pequeñito, pero ustedes tendrán piedad de mí. La segunda es que como suele pasar en estas situaciones a las que no amo participar, es que deberé leer, y si hay algo que odio es leer mientras hablo. Pero la relación que es extensa es difícil saberla de memoria, así que tendrán que tener también en este sentido misericordia conmigo por el hecho de que leeré y que no los miraré mucho a la cara. Dicho esto, comenzaré de inmediato porque la relación es larga, pónganle ánimo y luego, ya dije, apenas el tiempo termine, me hagan una seña y yo me detengo en donde esté. La relación de igual modo la encontrarán después, presumo, en el sitio. La familia se hace, este es el título de la conferencia. Ciertamente la familia Paulina está en constante construcción porque está continuamente llamada a adaptarse a los cambios y a la evolución del mundo en el que está inserta, sin dejar de ser fiel a la misión que se le ha confiado de comunicar el Evangelio. A principios del siglo XX, Dios prepara a un muchacho de 16 años, la experiencia de Alberione, y lo prepara porque Alberione escuchó la invitación de Jesús a hacer algo por el Señor y por los hombres del nuevo siglo, anunciando el Evangelio desde nuevos púlpitos, como la prensa, el cine, la radio, la televisión, y hoy en día el entorno digital. A partir de esta experiencia interior, a partir de 1914, se fue configurando la familia Paulina, que concretó el gran carisma contenido en el corazón del padre Alberione, vivir y dar al mundo a Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida. El padre Alberione afirma, la familia Paulina es suscitada por San Pablo para continuar su obra. Es San Pablo vivo, pero que hoy está formado por muchos miembros. Los miembros de la familia Paulina son enviados a todas partes para hacer la caridad de la verdad.
Desde el inicio de su obra, el padre Alberione pensó en una familia de institutos que juntos debían ser San Pablo vivo hoy, para continuar la misión de dar a Jesucristo al mundo. Como hombre reflexivo y práctico, había percibido que uno o dos institutos no bastarían para reavivar la persona del apóstol. Esta es la razón de los 10 institutos. Con una espiritualidad común y diferentes ministerios, reproducen la rica personalidad de Pablo. Pablo, misionero, comunicador universal del Evangelio. Pablo, un hombre de oración. Pablo, fundador y animador de comunidades. Pablo, promotor vocacional. Pablo fue guía e inspirador de los apóstoles, de hombres y mujeres comprometidos con todas las realidades humanas para animarlas cristianamente. Y aquí concretamente está la familia Paulina. Con respecto a las diversas instituciones de la familia Paulina, el padre Alberione escribió: hay un parentesco estrecho entre ellos porque todos nacieron del sagrario, un único espíritu, vivir a Jesucristo y servir a la Iglesia. El que representa a todos intercediendo ante el sagrario, el que difunde como desde lo alto la doctrina de Jesucristo y el que se acerca a las almas individuales. Abundantes Divizzi 34. La familia Paulina tiene la misión de dar a conocer, imitar y vivir a Jesucristo como Maestro. El modelo para usar una imagen del Papa Francisco ya citada por la general de las Pías Discípulas es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que mantienen en él su originalidad. El poliedro que en sus múltiples caras permite refractar la luz de una manera siempre cambiante, una unidad que es armonía en la distinción. El padre Alberione cumplió su sueño de evangelización a través de la singularidad y complementariedad de los diversos institutos, actuando como un eje capaz de armonizar las diversas iniciativas apostólicas. Lo importante era llegar a todo el mundo, dar a conocer el Evangelio a todos, sintiendo siempre la responsabilidad de la misión y de la salvación de los que aún no habían conocido a Jesús. Desaparecida la presencia física del fundador, ese conjunto en la complementariedad ha permanecido ciertamente, pero con demasiada frecuencia solo como un ideal. En la práctica se ha acentuado la individualidad de cada instituto, lo que ciertamente es bueno, pero ha faltado inspiración que combine el camino de la familia Paulina con su misión de evangelización. Y de hecho nos encontramos aquí hablando de nuevo de se hace familia Ci ritroviamo qui a parlare hasta ancora ahora. di famiglia si diventa. E finora? Nel frattempo sono avvenute grandi trasformazioni e mutamenti epocali. Mientras tanto, se han producido grandes transformaciones y cambios de época a nivel de la sociedad y del mundo de la comunicación. Una evolución que no se detiene, donde todo cambia, muchas veces de forma descontrolada e inesperada. La exigencia de evangelización se hace cada vez más importante en un contexto en el que se observa un progresivo alejamiento de la práctica religiosa y del conocimiento del Evangelio y de Cristo. De ahí la recuperación como familia paulina del celo apostólico, juntos para anunciar el Evangelio, y de la audacia apostólica del mismo Padre Alberione. Anunciar, juntos. Para evitar malentendidos, preguntémonos qué significa evangelizar. Pablo VI lo explica claramente en Evangelii Nunciandi. Evangelizar para la Iglesia es llevar la buena nueva a todos los estratos de la humanidad y con su influencia transformar la humanidad misma desde dentro, hacerla nueva, convertir la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que están comprometidos, su propia vida y su ambiente concreto. Alcanzar y casi alterar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio,
los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el plan de salvación. Es necesario evangelizar, no de manera decorativa a semejanza de pintura superficial, sino de manera vital, en profundidad y de raíz. La cultura y las culturas del hombre, partiendo siempre de la persona y volviendo siempre a las relaciones de las personas entre sí y con Dios. ¿Y qué significa juntos? Hoy en día vienen a nuestra ayuda términos como sínodo, sinodalidad, iglesia sinodal, camino sinodal, palabras que se han puesto de moda y que a menudo se pronuncian sin tener una definición compartida. La palabra sinodalidad, escribe el Papa Francisco en el discurso del 26 de mayo de 2022, la palabra sinodalidad no designa un método más o menos democrático y menos aún un método populista de ser iglesia. Estos son desvíos. La sinodalidad no es una moda de organización o un proyecto de reivindicación humana del pueblo de Dios. La sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunidad trinitaria. La teologa Cettina Militello, La teóloga Cettina Militello, a propósito, escribe en su último libro: la sinodalidad es caminar juntos, pero es también en esto ser conscientes del don propio del otro para ponerlo juntos, uno al servicio del otro, cooperando en la promoción de esa fraternidad universal fuera de la cual la humanidad corre el riesgo de autodestruirse. La comunidad eclesial Pueblo en Camino puede y debe ser profecía de ello. Puede hacerlo si en la escucha y en el discernimiento se hace dócil al Espíritu, dejándose transformar por él. Hay mucha resistencia, agrega el Papa Francisco en otro discurso, a superar la imagen de una iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones. Derribó a los potentes de sus tronos y exaltó a los humildes. El principio jurídico quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, lo que concierne a todos, debe ser tratado y aprobado por todos, es considerado por muchos como la base de la sinodalidad. Lo que concierne a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Durante siglos, este principio del derecho romano fue adoptado por la Iglesia al dotarse de un método para elaborar reglas de fe, indicaciones de vida y normas de comportamiento con la participación de todos. Era necesario que toda la Iglesia se comprometiera porque se reconocía a todos en la misma dignidad que los discípulos del Señor. Es una forma de caminar juntos que Jesús mismo persiguió, para la que fue maestro y formador de aquellos a quienes había llamado a compartir con él la dedicación al reino de Dios y a quienes luego enviaría como sus testigos y apóstoles. a ben pensarci, scrive la Militello nel libro già citato. Si lo piensas, escribe Militello en el libro ya citado, esta es una regla de sentido común. ¿Cómo podemos cuestionar el hecho de que un problema, un aspecto que afecta la vida de todos, necesita ser discutido y aprobado por todos? Cabe señalar, sin embargo, que la permanencia de la fórmula de hecho se ve socavada por el orden eclesiástico que, debido a su estructura jerárquica, acaba eludiendo tanto la participación como el consenso de todos. A un cierto punto, una sensibilidad sociocultural produjo, desgraciadamente, lo que el Papa Francisco, con una imagen muy plástica y eficaz, llamó una iglesia piramidal, y se refiere a una forma de ser iglesia en la que hay un líder, como si todo dependiera de él. Lenta e inexorablemente se ha interiorizado y metabolizado un estilo de desigualdad y disyunción
perdiendo así la conciencia de que todos somos pueblo de Dios en camino. Lo que complica la cuestión de la iglesia, dice Militero todavía, es la convicción completamente infundada de que la pirámide expresa el designio del fundador. Jesús, en definitiva, habría querido que su iglesia fuera un grupo ordenado de fieles, dispuestos a aceptar pasivamente las decisiones y elecciones de los pastores. Pero esto no debería ser el caso en la iglesia. De hecho, se ejerce una tarea, como miembros del pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. El Papa Francisco, releyendo la misma imagen del Evangelio, imagina una iglesia que es como una pirámide invertida. En esta imagen, el vértice está debajo de la base y, por lo tanto, el que ejerce autoridad no manda, sino que se convierte en ministro, es decir, en el más pequeño de todos. Y es una posición sobre la sinodalidad. ¿A dónde nos lleva? Lo dejo a su imaginación. Pero siempre sobre la sinodalidad, la Comisión Teológica Internacional en el documento La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, en el número 70, dice: la sinodalidad designa ante todo el estilo particular que caracteriza la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza de caminar juntos y reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y trabajar en la Iglesia. Este modus vivendi ed operandi se realiza a través de la escucha comunitaria de la palabra y de la celebración de la Eucaristía, de la fraternidad de la comunión y de la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diversos niveles y en la distinción de los diversos ministerios y funciones en su vida y misión. B. La sinodalidad designa entonces, en un sentido más específico y determinado desde el punto de vista teológico y canónico, aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa a nivel institucional de manera similar en los diversos niveles de su realización local, regional, universal. Estas estructuras y procesos están al servicio del discernimiento autorizado de la Iglesia, que está llamada a identificar la dirección a seguir en la escucha del Espíritu Santo. C. La sinodalidad designa, en fin, la ocurrencia puntual de aquellos eventos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente y según procedimientos específicos determinados por la disciplina eclesiástica, involucrando de diversas maneras a nivel local, regional y universal a todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma, para el procedimiento de su camino y de las cuestiones particulares y para la toma de decisiones y orientaciones para cumplir su misión evangelizadora. Es lo que está pasando con el sínodo. Empezamos desde abajo y damos una primera ojeada que nos lleva más arriba. Luego se razona más alto. La pirámide permanece. ¿Quién tiene razón? Los dos. ¿Ninguno? Cuando hablamos de sinodalidad, ¿de qué hablamos? Porque si es algo que nos interesa a todos y debe ser aprobado y aceptado por todos, discutido y aceptado, y luego debemos preguntarnos cuándo vamos a seguir adelante con las cosas. He imaginado en mi congregación la elección del superior general, en la que todos los paulinos de todo el mundo deben ser convocados y todos los paulinos de todo el mundo deben tener su opinión y todos los paulinos de todo el mundo deben estar de acuerdo con ese nombre. ¿Cuándo tendremos un superior general? Y si no quieren ir tan alto, pregúntenme por la elección de un superior, de una superiora local. Si todos los miembros de la comunidad deben estar de acuerdo para poder aprobarlo. Ya nos cuesta poder encontrar a los superiores. En este caso, la eternidad sería nuestro objetivo.
Pero el principio es correcto y hay hermanos, supongo que también hermanas, que entienden este principio por sinodalidad. Yo me pregunto, ¿qué fin tienen los votos, especialmente el voto de obediencia? ¿Hay algo que no funciona? Por otro lado, nos damos cuenta cómo lo que dice la Comisión Litúrgica Internacional socava aún más la institución eclesiástica y da vida a esta idea de una pirámide y no de jerarquía que debe subir de abajo hacia arriba para recibir aprobación. ¿Quién tiene la razón? Los dos, ninguno de los dos. Decidan ustedes sinodalmente. Prosigo. El mundo de la comunicación con lo digital y la red de conexiones sin duda ha influido en este debate. De hecho, hemos pasado de un sistema de información que está en el centro y la difunde entre los múltiples usuarios a un sistema en el que en el centro está el individuo, un individuo multitasking, multitarea, consciente de su singularidad e importancia, que selecciona, elige la información que le parece más autorizada o agradable. La tarea de quien tiene la misión de evangelizar se convierte, por tanto, en la de hacerse visibles y ser elegidos, y sobre todo en la de hacer visible el Evangelio y hacerlo elegir. Desgraciadamente, y ya han pasado varias décadas, la Iglesia como institución tiene dificultades para aceptar los nuevos modelos de comunicación, y entonces se sorprende frente a las directivas y documentos que promulga de la desinfección o indiferencia del pueblo de Dios. Estas aclaraciones nos ayudan a ser un poco más específicos. Un carisma para la evangelización. No les daré recetas ni soluciones porque no tengo. Veámoslas juntos e intentemos descubrir algunas, sinodalmente. Se trata de releer nuestro carisma para ver cómo a lo largo del tiempo los diversos componentes de la familia paulina se han integrado con fines de evangelización. Cómo y en qué medida los carismas específicos de cada una de las fundaciones, espiritualidad y misión, han caminado juntos hacia el objetivo común de dar al mundo a Jesús, el Maestro, camino, verdad y vida. Este aspecto concierne al pasado y al presente, y cada uno de los diversos institutos puede profundizar e indicar, además de los continuos intentos de mejora, las oportunidades perdidas. Cada uno tendrá las suyas. Todos nosotros, sin embargo, debemos reconocer que nos encontramos constatando nuestra actual pobreza vocacional y apostólica. De hecho, cada uno de nuestros institutos conoce la dificultad de vivir el apostolado hoy. Problemas estructurales, organizativos, de personal y de comunicación. Esto vale también en relación con nuestras relaciones de sentirnos unidos en la misión de evangelización. Los deseos o anhelos no son suficientes o hacer algo juntos. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad, la convicción de querer cambiar y el acto práctico de cambio. En 1946, a la pequeña comunidad paulina que viajó con él a los Estados Unidos, el padre Alberión enfatizó que no se podía mirar hacia atrás, había que mirar hacia adelante con gran esperanza, a pesar de la gravedad de los problemas y de las dificultades. Por lo tanto, es necesario pensar en la reorganización de los estudios, la edición, la difusión, ampliar los límites de la presencia paulina en el mundo, abrirse a los nuevos medios del apostolado, trabajar por las vocaciones y mejorar la formación. Año más tarde, dirigiéndose a las pastorcitas, les dice, no contemos lo que ya tenemos, sino siempre hacer más y buscar continuamente de protenderse en avante, seguir hacia adelante. El padre Alberión insiste en este tema, protenderse en avante, ir hacia adelante, tener siempre presente lo que nos falta. No hay tiempo para confiarse en el pasado, para contar las cosas que se han hecho, los resultados obtenidos en tal o cual diócesis, en tal o cual jornada mariana del Evangelio, del Catecismo. No hay tiempo.
Solo hay tiempo para recordar lo que nos falta si queremos ser sabios y apóstoles formados en el corazón de San Pablo. Lo decía en el 57 las hijas de San Pablo. Si pudiéramos preguntar al padre Alberione cuál podría ser el tema guía para nosotros, escucharíamos todavía esas mismas palabras. Mi protendo en avanti, me lanzo hacia adelante. Este fue el sentido de su vida paulina. Esta es la orden que nos deja en nombre del protector que eligió San Pablo. Pues bien, en este nuestro ir hacia adelante juntos como familia paulina, ¿qué aspectos hay que poner en práctica en la vida cotidiana? Siguiendo el sueño del padre Alberione, encontramos la indicación de algunas atenciones. Atención a Dios, atención a las personas, atención a los lenguajes de la comunicación, atención a la organización. Atención a Dios. Indica la prioridad que la palabra de Dios tiene para nosotros. Todo lo hago por causa del Evangelio. Es la entrega absoluta en actitud y comportamiento. Es compromiso personal. Se trata de poner nuestra persona en juego por el Evangelio, ese Evangelio que hemos acogido y que nos ha transformado. Y actuar también en función del Evangelio, en beneficio del Evangelio, en nombre del Evangelio, del que somos también heraldos. Para que el Evangelio sea conocido, pueda llegar a todas las naciones, llevar a todo Cristo al hombre, poner la Biblia en manos de la gente, pero sobre todo hacer que el pueblo de Dios la lea y oriente su vida siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida. Hay dos aspectos a tener en cuenta en la evangelización, el contenido y el modo del anuncio. El contenido debe conducir a Dios y el modo de anuncio debe transformar a quien recibe el anuncio y la cultura misma. Decía Benedicto XVI el 21 de agosto de 2005 en la Jornada Mundial de la Juventud. El que ha descubierto a Cristo debe llevar a otros a Él. No se puede guardar una gran alegría para uno mismo, hay que transmitirla. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium continúa. No puede haber verdadera evangelización sin el anuncio explícito de que Jesús es el Señor, y sin que exista una primacía del anuncio de Jesucristo en toda actividad de evangelización. A este respecto es útil lo que dijo el Papa Pablo VI en uno de sus discursos en Manila en el 70. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Soy un enviado por Él, por Cristo mismo, para esto. Soy un apóstol, soy un testigo. Cuanto más lejos está la meta, más difícil es la misión, más urgente es el amor que me impulsa a ella. Debo confesar su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo viviente de Dios. El Papa continúa presentando a Jesús y su presencia en la historia y en la vida de las personas. Luego concluye, Jesucristo, han oído hablar de él. Es más, ustedes, la mayoría ciertamente ya son suyos, son cristianos. Pues bien, a ustedes cristianos les repito su nombre. A todos lo proclamó. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es el Rey del nuevo mundo. Él es el secreto de la historia. Él es la clave de nuestros destinos. Él es el mediador, el puente entre la tierra y el cielo. Recuerden, este es nuestro anuncio perenne. Es la voz que hacemos resonar en toda la tierra y por los siglos de los siglos. Conquistados por Cristo, como familia paulina nos ocupamos de dar al mundo a Jesús camino, verdad y vida, a hacer llegar la buena nueva a todos. Y para llegar a todos es necesario llevar el Evangelio a donde la gente vive y trabaja. El padre Alberione también ofrece indicaciones sobre cómo llevar el Evangelio en su texto El apostolado de la edición. Afirma claramente que sería limitante creer que basta con hablar de todo cristianamente, porque el apóstol debe ir más allá. Él tiene una misión específica, extender en el tiempo y en el espacio la obra de Dios, en el sentido de conducir a Dios y dar a conocer a Dios en el mundo y trabajar por la salvación de las personas.
Hoy, ante la progresiva descristianización y el desconocimiento que muchos tienen del mensaje evangélico, dos son las alternativas. O la palabra de Dios ha perdido su fuerza histórica o los apóstoles han perdido su camino. Resuena, por consiguiente, siempre válida la pregunta de Pablo VI. ¿Qué ha sido de esta energía oculta de la buena nueva capaz de afectar profundamente la conciencia del hombre? La Iglesia se siente o no apta para anunciar el Evangelio e insertarlo en el corazón humano con convicción, libertad de espíritu y eficacia. Sin embargo, la presentación del mensaje evangélico no es una contribución opcional para la Iglesia, sino que es el deber que le incumbe por mandato del Señor Jesús para que los hombres crean y se salven. Esto nos lleva al segundo enfoque: atención a las personas. Es hacerse todo por todos, en empatía con las situaciones, la cultura, los individuos. Evangelizar el llegar al hombre contemporáneo que encontramos en nuestros caminos, que lucha con los problemas de la vida y está influenciado por una sociedad secularizada y consumista. El padre Alberione tenía una especial predilección por aquellos que viven en los márgenes de la sociedad. Escribía: especialmente el socorro es primero para los más necesitados, porque el pastor, habiendo asegurado el rebaño fiel, corre y se expone por la oveja perdida. El apóstol va a los individuos, va a las casas, va a los adversarios, va a los pobres vergonzosos que no se atreven a comer el pan partido desde el púlpito en la comuna de los fieles. Va a los infieles que ignoran al Padre y al Hijo con su Evangelio y el Espíritu del Padre y del Hijo. Va a los que están atrapados en la fe, a la escuela, a la prensa, a las máximas mundanas. Va a los escépticos, va a los hombres absortos en los cuidados del gobierno, del cargo, del trabajo. Habla de Dios y del cielo a los hijos de Dios que solo miran la tierra. Apostolado Estampa. Debemos sentirnos, escribe el padre Alberione, como San Pablo, en deuda con todos los hombres ignorantes y cultos, católicos, comunistas, paganos, musulmanes. Y hacerse todo por todos está ligado al deseo de llevar a la salvación, para salvar a toda costa a alguien, como dice San Pablo. Es una tarea que no conoce límites ni excusas, que no podemos dejar de hacer porque Dios mismo nos la ha confiado y debemos cumplirla a toda costa, con esa inventiva de la que solo el amor es capaz. La atención a las personas se traduce en una pasión por la humanidad de hoy, y el padre Alberione tiene una pregunta candente. ¿Dónde camina? ¿Cómo camina? ¿Hacia qué meta camina esta humanidad que siempre se renueva sobre la faz de la tierra? La humanidad es como un gran río que fluye hacia la eternidad. ¿Se salvará? ¿Se perderá para siempre? Las hijas de San Pablo en el 61. Y siempre las hijas de San Pablo en el 61 dice: tantas palabras vacías. Si las almas no son llevadas a Dios, no las salvamos. Y tenemos en nuestras manos medios tan poderosos, medios que el progreso nos ha proporcionado y que con demasiada frecuencia son explotados para el mal. Qué gran responsabilidad para con el tribunal de Dios si no hemos usado estos medios para ser hijos de Dios. Desde el principio el padre Alberione tuvo esta preocupación. A las hijas de San Pablo en el 31 ya escribía: ¿en qué piensan durante el día? ¿Con qué sueñan por la noche? Sueñan con las almas. Escríbanlas en sus corazones. Hay 2.000 millones de personas en el mundo, pero ¿cuántas de ellas llegan al cielo? Digan, ¿no les importa nada estas almas? ¿Las tienen escritas en el corazón las 2.000 millones de almas? Hoy en día el padre Alberione todavía actualizaría los datos a considerar. Hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo. Hay aproximadamente 2.300 millones de cristianos. De ellos hay 1.378 millones de católicos. ¿Y todos los demás? Ellos también deben saber que Dios los ama. Más de 5.000 millones de personas. Estamos presentes en 64 naciones.
El padre Alberione diría que muy poco. Sentimos esta responsabilidad. Nuestro tiempo ha creado extraordinarios medios de comunicación. ¿Por qué no usarlos para dar voz al Evangelio? La razón de esta urgencia está bien explicada por el Papa Pablo VI. Está en juego la salvación de la humanidad. El hombre y la mujer de hoy nos desafían a comunicar la salvación que viene de Cristo Maestro, pero la Iglesia mira también a la familia Paulina para que, con su carisma, pueda dar una contribución oportuna y eficaz a la evangelización. En fin, es nuestra misma vocación la que nos estimula con la presencia y la visibilidad de los apóstoles. ¿Qué tan responsables y comprometidos nos sentimos para llevar el Evangelio a todos? Si consideramos los últimos datos del ISTAT 2022 sobre la práctica religiosa en Italia, atestiguan que la asistencia regular a los ritos religiosos es cada vez más un fenómeno minoritario. Los que asisten a misa los domingos son alrededor del 19% de la población. Son muchos más numerosos los que nunca han asistido a un lugar de culto ese año. En los últimos 20 años, del 2001 a 2022, el número de practicantes regulares se ha reducido casi a la mitad, mientras que el número de los no practicantes se ha duplicado, del 16% al 31%. En conjunto, los practicantes asiduos y los no practicantes representan el 50% de los italianos. La otra mitad de la población forma parte del gran grupo de personas que asisten a un lugar de culto de forma intermitente y ocasional. En las parroquias, los que vienen a los funerales y ni siquiera saben por qué están allí. Algunos hasta con un cigarrillo encendido y les parece de todo normal. La reducción de la práctica religiosa afecta a todos los grupos de edad, pero es más marcada entre los jóvenes de 18 a 24 años y entre los adolescentes de 14 a 17 años. Los practicantes frecuentes entre los adolescentes aumentaron del 37% en el 2001 al 12% en el 2022, mientras que entre los jóvenes de 18 y 19 años la práctica regular que implicaba el 23% de los sujetos en el 2001 se redujo al 8% en el 2022. Los datos muestran que la misa dominical atrae cada vez menos a los italianos. Si consideramos el conocimiento de la Biblia, la última encuesta de Eurisco sitúa a Italia a nivel internacional en el penúltimo lugar, y estamos contentos que al menos no estamos en el último. Estos datos deberían sorprendernos. ¿Qué hay de nuestra misión de evangelizar en la cultura de la comunicación con los instrumentos más modernos que ofrece la tecnología? ¿Y qué pasa con los influencers italianos que logran llegar a 10 o 20 millones de usuarios? El padre Almerione, en su lanzarse hacia adelante, se habría interesado por las posibilidades que ofrecía este modo de comunicación y seguramente habría animado a la gente a utilizarlo para evangelizar. ¿Y nosotros seguimos preocupados por llegar a todo el mundo? ¿Y qué hacemos para llegar a todo el mundo? El Papa Francisco nos exhorta. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a comunicar, a anunciar el Evangelio a todos, en todo lugar, en todas las ocasiones, sin demora, sin repulsión y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. El siguiente elemento, atención a los lenguajes de comunicación. Es necesario traducir de manera comprensible el mensaje cristiano a los conceptos, costumbres, lenguajes y modalidades de una cultura determinada para que el Evangelio no aparezca como algo extraño, sino como parte integrante de esa cultura y de la vida de las personas. Hablarle a la gente de hoy con los medios de hoy se trata de adaptarse a la generación a la que nos dirigimos, en un esfuerzo continuo de fidelidad al destinatario y a los modos de comunicación que le son propios. Pablo VI decía de nuestro fundador, siempre atento a escrutar los signos de los tiempos. El padre Alberione dio a la Iglesia nuevos medios de expresión. El lanzarse hacia adelante del padre Alberione se convierte inevitablemente en nuestro modo de evangelizar, pero también es la directriz pastoral del Papa Francisco. En Evangelii Gaudium escribe:
La pastoral en clave misionera requiere abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos de evangelización. La palabra clave incluso en la evangelización es cambio. Esto implica la necesidad de una nueva mentalidad, un nuevo sistema de organización, nuevos lenguajes y nuevos profetas y apóstoles. La atención a los lenguajes de comunicación concierne a la modalidad específica de evangelización que se nos ha confiado. Evangelizar con medios modernos, con idiomas y en la cultura de la comunicación es el compromiso, la vocación y la misión de los religiosos de la familia Paulina en la iglesia de hoy. El mundo ha cambiado y la forma en que nos comunicamos ha cambiado. La familia Paulina comenzó con un púlpito de papel. Luego vino el cine, la radio, la televisión. Hoy en día el púlpito de papel es un púlpito que necesita navegar por el vasto mar de Internet y de las redes telemáticas. Estamos llamados en el mundo de la comunicación no solo a ser profesionales, sino personas consagradas que viven y anuncian explícitamente a Cristo. Testigos, hoy se habla de evangelists, influencers, con las herramientas de la comunicación y en la cultura de la comunicación. El evangelist es una persona que hace suyo un mensaje o una realidad específica. Habla de ella con tanta eficacia que otros a su vez se convierten en evangelists. El influencer es una persona que por sus palabras, su forma de ser y hacer, se convierte en un punto de referencia para un número considerable de la población en ideas y comportamientos. Se hace necesario hoy para evangelizar saber, pensar y comunicar de manera crossmedial e omnicanal. Se trata de un nuevo sistema de comunicación que parte de la convergencia digital y destaca un aspecto, la centralidad del mensaje y su posible distribución en diferentes canales y medios. Para el nuevo tipo de usuario multitasking, listo para aprovechar el mensaje en la diversidad de canales e interactuar con él. El cross-media del que tanto se habla no es el futuro, es una exigencia actual. Su objetivo es crear experiencias, emocionar, desarrollar relaciones intensas. El tiempo que pasan juntos es la nueva moneda de comunicación. Un ingrediente esencial es una gran historia para ser contada juntos. Y nosotros tenemos esta historia, la de Dios que quiere hacernos su pueblo, la de un Padre que quiere que todos nos reconozcamos como hijos suyos y entre nosotros como hermanos y hermanas. El nuevo modo de comunicación es, entre otras cosas, un estímulo para la misión de la familia Paulina, que se encuentra al menos idealmente en una situación de complementariedad en la unidad, como le exige hoy el crossmedia, y con la misma misión evangelizadora. Finalmente, la atención a la organización. El padre Alberione era consciente de que la misión recibida por parte de Dios es exigente. Por esta razón, mientras su mente vagaba hacia el futuro, le parecía que en el nuevo siglo las almas generosas sentirían lo que él sentía, asociados en la organización. Abundantes Divizzi 18. Percibe la necesidad de una organización de personas involucradas en su propia inspiración, la necesidad de una nueva compañía de apóstoles. Se fijó así en su mente y en su corazón. Se sentía obligado a servir a la Iglesia, a los hombres del nuevo siglo y a colaborar con los demás en la organización. Primero pensó en una organización católica de escritores, técnicos, libreros, difusores católicos. Hacia 1910 dio un paso definitivo. Vio con mayor claridad escritores, técnicos, propagandistas, pero religiosos y religiosas. Formar una organización, pero religiosa, donde las fuerzas se unen, donde la entrega es total, donde la doctrina será más pura. Hoy más que ayer, la organización, especialmente la organización internacional, es importante en todos los sectores.
especialmente para el apostolado. Una organización amplia y poderosa, de espíritu antiguo y formas modernas, es decir, el apostolado de la publicación ejercido no por iniciativas particulares, sino por iniciativas de carácter universal, que tienen a su disposición un ejército de sujetos entrenados, un ejército de religiosos, cuyo propósito especial es ejercer el apostolado de la edición. Estas son todas citaciones de nuestro padre Alberione. Quien se detiene o frena es adelantado, escribió don Alberione en San Pablo 1949. Al año siguiente retoman las palabras del cardenal Elia Dalla Costa. O miramos con valentía la realidad más allá del pequeño mundo que nos rodea, y entonces vemos urgente la necesidad de un cambio radical de mentalidad y de método, o en pocos años habremos creado un desierto alrededor del maestro de la vida, y la vida con razón nos eliminará como ramas muertas, inútiles e incómodas. Afirmaciones que son demasiado obvias en el mundo de hoy, que, entre otras cosas, ha continuado su desarrollo tecnológico, sumergiéndonos en la cultura y en la mentalidad de la comunicación digital y en red. Un desarrollo que también ha afectado la forma en que se organizan las organizaciones. Con el tiempo hemos pasado de la organización piramidal, jerárquica, burocrática, en la que se optimiza sobre todo la eficacia, a la organización matricial, con la transversalidad de funciones, luego a la organización horizontal, con la optimización de la función participativa para que todos se sientan parte de la organización. Por último, la organización en red, con la optimización de la función comunitaria y orientada a los objetivos a alcanzar. El foco está en la innovación, en la superación de los límites y en hacer que la organización sea flexible y cambiante. Lo último en orden cronológico, de la que hoy se escucha mucho hablar, es la llamada organización de la inspiración. Es la que parte del por qué se hacen las cosas. ¿Por qué hago lo que hago? Esto porque inspira cómo estructurarse, cómo actuar y las cosas que hay que lograr. Es una vuelta a la idea original del padre Alberione, aunque bajo nuevas formas que contempla la implicación de todos en una única misión y apostolado. El liderazgo inspirador tiene lugar en el proceso de por qué, cómo, qué. Para tener un mayor impacto en la audiencia, comienza cada comunicación con el por qué, seguido del cómo y solo al final el qué. Se trata de atraer a la gente hacia ti, darles la oportunidad de creer en algo, de tener metas, de aspirar a una meta. Esa es la única forma en la que la gente puede participar. Lo importante es por qué haces las cosas. Solo partiendo de motivaciones podemos convencer a la gente de la validez de nuestras ideas. Las personas no compran ni dan la bienvenida a lo que haces, compran o dan la bienvenida a la razón por la que lo haces. Al hacerlo, nuestros interlocutores se sentirán comprometidos, término que hoy se usa y encontrarán inspiración en nuestras palabras. Cambia decididamente, pues, el modelo de liderazgo. El líder de hoy es el elemento inspirador, impulsor y atractivo en la implementación de la misión. Ya no es el que manda y debe ser obedecido, sino que es la persona que sabe potenciar las habilidades individuales para una innovación que llegue al público. Hoy se requiere un liderazgo que ciertamente tenga la competencia necesaria, pero sobre todo que sea inspiradora, en nuestro caso para la evangelización. El líder inspirador es el centro animador de la institución, el lazo de unidad y el promotor de su desarrollo. Con su visión a largo plazo comparte su sueño con sus colaboradores, les explica el porqué de las acciones que van a realizar juntos, les inspira a hacer lo mismo, hace que el objetivo compartido sea siempre atractivo y deseable a lo largo del tiempo hasta llegar juntos a la cumbre. Si nos remontamos en nuestra historia, nos damos cuenta de que el padre Alberione fue un líder así.
Siempre estuvo dispuesto a predicar, a escribir, a estar presente en todas las instituciones para que todos en complementariedad realizaran el apostolado evangelizador teniendo la misma pasión por el Evangelio y por las almas. En conclusión, ¿qué Paulino entonces para hoy? Uso el término Paulino de manera genérica. Las abrazo a todas. El padre Alberione subrayó, nuestro apostolado requiere de la ciencia, primero la ciencia común, luego la ciencia de los medios de comunicación, pero sobre todo el Señor nos pide que usemos estos medios para incluir a un grupo de santos, paulinos que saben lanzarse hacia adelante y tienen como maletín de herramientas el Evangelio y toda una serie de habilidades relacionadas con los lenguajes de la comunicación y el sistema organizativo. Estamos llamados a caminar juntos, capaces de hacer equipo, un equipo de apóstoles para evangelizar. La necesidad de una organización religiosa destinada a anunciar a través de los medios de comunicación sigue siendo constante. En este campo, sin embargo, no podemos quedarnos a mitad de camino y simplemente tratar de sobrevivir de alguna manera. En cualquier modo, lo que se requiere es unidad, saber ir hacia adelante, espíritu de equipo y la capacidad de dar la cara como comunicadores del Evangelio. Estamos llamados a ser apóstoles, porque como dice el padre Alberione, apóstol es aquel que lleva a Dios en su alma y lo radia a su alrededor. Volver a la autenticidad de la misión paulina nos llevará de nuevo a la singularidad y a la calidad superior del Evangelio del que deben derivar todos nuestros productos y acciones. Recuperará la conciencia de nuestra identidad y eliminará la incoherencia entre los productos y las acciones que realizamos y nuestra especificidad evangelizadora. La tarea a cumplir siguiendo las huellas del padre Alberione es crear un futuro con un presente efectivo. Ser profetas en el mundo de hoy, soñar que el mundo con nuestro apostolado puede ser diferente. Ante tan ardua tarea, recordemos las palabras del padre Alberione. Necesitamos santos que nos precedan en estos caminos que aún no han sido recorridos y en parte ni siquiera indicados. No es asunto de aficionados, sino de verdaderos apóstoles. Ante los posibles miedos, vacilaciones y obstáculos que podemos encontrar, nos consuela y anima lo que Jesús dice en el Evangelio. El que cree en mí hará también las obras que yo haga y mayores que éstas hará. Todo lo que pidas en mi nombre, lo daré. Si algo me pidieres en mi nombre, lo haré. Quisiera concluir citando las palabras de ánimo que el Papa Francisco dirigió durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023 al clero, a las personas consagradas y a los agentes pastorales en Lisboa. Ya Sor Elena me había anticipado y sé que han esperado toda la conferencia para saber lo que diría, y lo he hecho a propósito. Escribe el Papa. Jesús al pasar vio dos barcas en la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Lucas 52. Jesús subió entonces a la barca de Simón y después de hablar a la multitud cambió la vida de aquellos pescadores invitándolos a remar mar adentro y echar sus redes. Enseguida notamos un contraste. Por un lado, los pescadores bajan del barco para lavar sus redes, es decir, para limpiarlas, guardarlas bien y volver a casa. Al otro lado, Jesús sube a la barca y nos invita a echar de nuevo las redes para pescar. Destacan las diferencias, ¿no? Los discípulos bajan, Jesús sube. Quieren conservar sus redes. Él quiere que regresen al mar para pescar. Jesús mira con ternura a Simón y a sus compañeros que, cansados y amargados, lavan sus redes, haciendo un gesto repetitivo, automático, pero también cansado y resignado. No quedaba más que volver a casa con las manos vacías. Lo que estamos viviendo es ciertamente un tiempo difícil, lo sabemos, pero el Señor hoy le pregunta a esta iglesia, ¿quieres bajar de la barca y hundirte en la desilusión? ¿O quieres dejarme subir y permitir que la novedad de mi palabra tome el timón una vez más? A echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. A esto estamos llamados.
No es momento de parar, no es momento de rendirse, no es momento de amarrar el barco en la orilla ni de mirar atrás. No debemos huir este tiempo porque nos asusta y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, Questo è il este tempo es di el tiempo grazia de che il gracia que el Signore ci Señor dà nos per da para addentrarci aventurarnos nel en el mare mar de la dell'evangelizzazione evangelización e y la della misión. missione. Grazie per la pazienza. Gracias por la paciencia. Perché questo non funziona, non comprenso. Oh, ok. Vabbè, ho una voce abbastanza squillante, quindi dovreste Bueno, tengo una voz sentirmi bastante o fuerte, así que deberían escucharme y mi sento luego no me disorganizzata, oyen, quindi me oyen desde aquí, me oyen desde el otro pequeño micrófono. Así que les pido un momento de paciencia porque ahora el micrófono congelado se usa para las preguntas, sirve para las preguntas. Gracias. grazie a Don Gerardo Gracias a al padre Gerardo por su relación, por sus palabras. Tú empezaste diciendo que no hay recetas, pero en cambio nos has dado muchas ideas, muchas pequeñas provocaciones que deberían ayudarnos y en cambio también deberían hacernos reflexionar sobre estas cuatro atenciones: atención a Dios, a las personas, los lenguajes de comunicación, a la organización, citando también muchas veces a San Pablo VI, que debo decirlo, le tenía mucho cariño al padre Alberione, lo quería mucho y esto es muy importante. Saber leer y vivir los cambios, así que también saber leer los signos de los tiempos, creo que es otro de los puntos focales en este camino sinodal para nosotros como familia paulina, y reflexionar sobre el porqué de la misión, el porqué, cómo, qué, reflexionar sobre un liderazgo paulino, trabajar en equipo, ser apóstoles para la evangelización, lo repitió usted, como también lo dijo Sor Elena, es volver a los orígenes, es decir, un presente eficaz, es decir, tantos puntos para la reflexión. Entonces ahora tenemos 5 minutos para resonancias, reflexiones, preguntas, dudas y siempre está el padre Pogus en la sala y antes de pasar a la segunda parte, así que a ustedes la palabra, que no solo son oyentes, sino también actores, recordémoslo. ricordiamolo. Grazie Don Gerardo, le sue parole proprio dentro di me Gracias, Padre Gerardo, hanno por sus risvegliato palabras. Sus completamente palabras subito resonaron muy la fuerte. preghiera del Soy Maestro e Sorania, pía discípula del Divino spero Maestro, y espero ha explicarme bien. parlato dell'annuncio, no? Che Habló sobre el oggigiorno anuncio que el Alberione Padre Alberione decía già allora diceva che c'è tanta gente e che dobbiamo arrivare a que hay loro, tanta anche gente y que adesso in questo tenemos que llegar tempo a c'è ellos y tanta aún gente che ahora, en este aspetta tiempo, hay tanta l'annuncio gente del Vangelo, que está ma io esperando el credo che anuncio del ancora Evangelio. aspetta Pero mi l'annuncio del pregunta Vangelo. para realmente espera el Perché mundo sembra che el anuncio del Evangelio, adesso in questo porque periodo me ci sono parece que tantissime ahora en proposte este tiempo e hay anche tantas personas, incluso para estar bien, di stare normalmente normalmente viviendo aquí, remoto, non si de modo pensa que no al se mondo piensa en el mundo exteriore muy a e sembra menudo. che abbiamo perso Me anche parece que il también sentire quello hemos che noi perdido abbiamo el dentro essa sentimiento stessa, no? de lo Siamo que bene qui, necesitamos: non pensiamo al mondo salvación, porque al di estamos là, bien anzi, aquí, no pensamos Alberione también en dice el che ha mundo que hay más allá, questa prospettiva. aunque el padre Alberione dijera que Abbiamo siempre tuvo ancora esta bisogno della perspectiva. salvezza perché il Esto mondo es ci si offre tante todavía possibilità di necesitamos salvezza. salvación, porque el Stiamo mundo nos solo ofrece tantas domandando posibilidades de quelle salvación. proposte Y si me permite hacer la della pregunta, santità che prima usted di habló de la giorno Massimo santidad, Sant'Angelo ha que posto. ante todo E debemos ser sinceramente santos, dentro di me, no anche se la apóstoles. Y controproposte ciertamente non dentro de c'era mí eso también es muy continuità fuerte, del primo porque giorno, ciertamente desde el dopo primer día en la l'annuncio familia vediamo paulina me he Cristo vive in me, comprometido a que poi Cristo forse viva in en un mí. certo momento sembra che non è Luego tanto llegué in a me, no? un punto en el que parece que no es tanto que vive en mí, Deve essere pero questo ¿qué apostolo perfil de santidad un debe po' tener pratico, este no? apóstol Perché en este sì, mundo sono un tanto abbastanza práctico, ¿no? curiosa di questa Porque cosa. entonces tengo bastante curiosidad por esto. Gracias. Sì, no, il profilo di santità, questa Sí, è la no, prossima el perfil de domanda, santidad. ma siamo Esta era sicuri la che última pregunta, veramente pero tutti estamos vogliono seguros de que l'annuncio del realmente todo Vangelo el allo mundo stesso quiere modo esperar el di anuncio del essere Evangelio salvati in questo en mondo este in cui mundo, si sta bene, insomma.
en el que salvarse en este mundo donde se está bien, en resumen. Sì, tutti aspettano di essere salvati? Io penso ancora di sì. Sí, todos esperan ser salvados. Yo sigo pensando que sí, muchos no lo saben, pero sigo pensando que sí. La búsqueda de la búsqueda de la satisfacción, cada individuo. Hoy vivimos en una sociedad en la que el individuo se ha convertido en el centro, en el punto de apoyo. Cada uno decide por sí mismo, decide lo que tiene que sentir, lo que tiene que seguir. El individualismo es muy exasperante porque cada uno es Dios para sí mismo. Pero la experiencia que tiene el individuo, creo, en cierto momento de su existencia es que por mucho que me sienta como Dios para mí mismo, hay cosas que no puedo resolver como Dios. La felicidad, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la plenitud de la vida, creo que siguen siendo los deseos del hombre, de todo hombre. No será apertura trascendente. Puede ser, pero uno se pregunta si la gente ya no siente realmente la necesidad de salvación o si esta salvación ya no se proclama. Este tema siempre está en pie. Si no hubiera deseo de salvación, si no hubiese esta exigencia interior por parte de cada hombre, entonces debemos preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Si en nuestra vida religiosa somos testigos de otra realidad, porque estamos llamados a esto como religiosos, ser testigos de otra realidad. Significa que esta realidad debe manifestarse, debe ser visible, porque es una posibilidad que se pone ante el corazón de cada hombre, frente a la elección de cada hombre y mujer. Y este es nuestro testimonio. Personalmente, aquí yo creo que esta necesidad de salvación sigue ahí, solo que tenemos que escucharlo bien, escuchar bien el grito que debemos escuchar bien ese grito y que con demasiada frecuencia nos dejamos abrumar por lo que oímos, vemos a través de los filtros de comunicación. Tal vez estamos frecuentando poco la humanidad. Personalmente, creo que todavía hay una necesidad. Esta es la única respuesta que puedo dar. En cuanto al discurso de la santidad, a mí me fascina una cosa cada vez que puede ser porque soy el párroco, pero me fascinan las diversas intuiciones que en la Basílica Reina de los Apóstoles el padre Alberione ha dejado. Aparte del camino mariano, en la cripta está el pavimento, el piso que rodea el altar construido a manera de deambulatorio. Se llama así y es un camino. Allá arriba, cuando se comienza, está escrito: camina conmigo, junto a mí, delante de mí, detrás de mí, camina conmigo y sé perfecto. ¿Qué es la santidad? Es este camino de perfección. Lo bonito es que en el deambulatorio, en la sotocripta, se mueve a través de las bienaventuranzas y las tres virtudes teologales. Pero lo más hermoso aún es que cada vez que das la vuelta, siempre te encuentras en el primer paso, donde dice, camina junto a mí. ¿Qué es la santidad? Es un camino de perfección que continúa mientras vivamos. Siempre hay lugar para la santificación, pero al mismo tiempo ya debemos vivir como santos. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Es estar en el camino de la santidad, es decir, movernos de acuerdo a lo que es nuestro llamado. Si hacemos esto, entonces podemos caer aquí, podemos caer allá, podemos caer por otro lado, podemos caer y seguir cayendo, podemos apoyarnos, pero creo que el Señor sigue con nosotros y continúa caminando para seguir perfeccionándonos, sobre todo caminando junto a Él. Non so se ho risposto. No sé si le he respondido.
Bene, non vedo altre mani che Bien, si no veo otras alzano, manos que quindi se credo che levanten, io así possa. que creo Ecco. que nuestro... Bueno, allí hay uno, ¿ok? Sí, sobre la primera pregunta de la hermana Anya, porque creo que este grito y esta necesidad de salvación a veces debemos despertarla en las personas, porque este camino que dijiste que buscan sin saber continúa, ¿no? Y tal vez estamos nosotros para mostrarnos que un placer que supera otro placer no les trae la salvación, que ellos no sabiendo buscar algo más, y tal vez esto podemos hacer de nuestra parte, ¿no? Es decir, hacerles saber y hacerles conciencia que lo que están buscando es la salvación, es Jesucristo. Tal vez esto. Ah, gracias. Y retomar desde el principio lo que fue el anuncio de Jesús, que en su tiempo ha iniciado así. Así comienza. Hay un anuncio del reino que se hace y es este anuncio del reino el que también estimula la necesidad de descubrir, de sentir la necesidad. Pero este anuncio del reino debe ser un anuncio que valga la pena sentirlo, ser escuchado. Es decir, si somos comunidades cerradas, malhumoradas, donde peleamos continuamente, etcétera, etcétera, está claro, nadie vendrá a buscar la salvación, nadie nos pedirá que le enseñemos el camino de la salvación porque no somos buenos testimonios. Y aquí pongamos todo lo que se ha dicho antes, pero debemos ser un signo concreto, una piedra de tropiezo para los que piensan que está bien así, por lo que debemos testimoniar que hay algo más, que llena mejor la vida. Riempie meglio la vita. Grazie ancora. Gracias nuevamente, Padre Gerardo. Y las tantas cosas bonitas que nos has dicho, ¿no? Que nos decía, tenías que decirnos incluso cosas que no eran muy bonitas. En cambio, creo que hay muchas cosas bonitas, muchos puntos para la reflexión. Ahora, antes de despedirnos para almorzar, para explicar bien cómo se desarrollará la segunda parte del día, esta tarde en las mesas sinodales, vamos a ver otro video y esta vez vamos a escuchar el testimonio de Sor Verónica Bernasconi, hija de San Pablo. Soy Sor Verónica, soy hija de San Pablo y formo parte de la familia Paulina. Y muchos les han hablado o les contarán sobre la experiencia de la familia Paulina Tras los Pasos de Pablo, un equipo que se ocupa de la pastoral juvenil, así que de eso no les voy a hablar. Hay algo que ha sido importante para mí en mi formación y en mi vida, y me gustaría hablarles de los encuentros, sobre todo en el juniorado que tuvimos como familia Paulina. Durante los años precisamente de la formación del juniorado, tuvimos la oportunidad todos los años de reunirnos 4 o 5 días en un lugar y vivir juntos unos días de vida paulina, en la oración, en la reflexión, en el compartir, para crecer ciertamente en la formación personal, pero también como grupo. Esta fue una experiencia importante para mí. Ya habíamos tenido la oportunidad como congregaciones religiosas de tener algunos encuentros durante el noviciado. Sin duda, el valor añadido fue el juniorado hecho con todos los institutos, incluidos los institutos agregados. Poder compartir esos momentos creciendo juntos en la lectura de los textos del fundador, en la oración, pero también el conocimiento, en la posibilidad apostólica, fue muy importante para mí. Y seguramente esto fue fundamental para nuestro trabajo juntos. La mayoría de las personas que componen el equipo tras los pasos de Pablo tuvieron la oportunidad de conocerse y confrontarse durante los diversos encuentros del juniorado. Así que mi esperanza, que se convirtió en un hashtag durante un encuentro llamado hashtag El sueño de Verónica, es de dar vida a una formación cada vez más compartida. Momentos de noviciado, encuentros ciertamente de juniorado juntos, pero también la idea, ¿por qué no?, de una residencia de estudiantes paulina, donde todas las congregaciones, todos los institutos, todas las personas que de alguna manera viven un tiempo de estudio incluso fuera de la congregación,
puedan encontrarse viviendo juntos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil hacer el apostolado juntos sin un sentimiento común, sin un conocimiento. Por eso creo que es importante reiniciar estos encuentros comunes de formación. Por eso también pido que el encuentro de los menores de 60 años se extienda a todos los institutos, no solo a las congregaciones religiosas. Estoy convencida de que debemos empezar a pensar juntos, también desde el punto de vista apostólico, poner en común ideas, habilidades, iniciativas. Este equipo está llevando adelante encuentros juveniles, pero la idea de hacer misiones a la gente, pues esto también es apostolado paulino. Las congregaciones, los institutos, los responsables deben creer cada vez más en que esto es apostolado y que este es nuestro trabajo como Pablo hoy entre la gente. Por lo tanto, espero que cada vez más podamos crecer juntos en las diversas posibilidades y en los diversos roles, porque así es como podemos ser realmente lo que Alberione quería, una familia diferente dentro de sí misma, pero unidad para anunciar a Cristo al mundo.